gusto darles la bienvenida a esta charla de estrategias para el abordaje de consumos problemáticos en gobiernos locales, a cargo de la doctora Ana Clara Camarotti. Agradecemos la presencia de las autoridades locales, que la verdad que para nosotros es muy importante, los representantes de instituciones, que hay varios que he podido ver en la medida que se iban ingresando al chat, y a todos los que están interesados y ocupados en la temática, que también hay mucha gente que se suma en ese sentido. Y sin duda, bueno, a todos a los que van a hablar, a los que van a contar la experiencia, van a disertar, en el caso de la doctora Ana Clara Camarotti, al diputado y colega Joaquín Blanco, a los intendentes de Recreo, Marco Lombo y de Pérez Pablo Corsalini, bienvenidos. Así que es un gusto estar aquí en este espacio. El encuentro tiene su génesis en el marco de la presentación del proyecto de la ley que denominamos Red de Municipios y Comunas para la Prevención y Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de Sustancias. Es un proyecto que presentamos con el diputado Blanco y nos acompañaron los integrantes de todo el bloque socialista. Un proyecto que ingresó el 22 de abril de este año. Tuvimos un dictamen de la Comisión de Salud, la verdad que todos los bloques nos acompañaron. Y bueno, ahora está en la Comisión de Asuntos Comunales para dictaminar, que seguramente lo haremos en los próximos días, y sigue el presupuesto de Hacienda, así que tenemos muchas posibilidades para que avance y lleguemos a la media sanción del proyecto. En general, bueno, lo importante también es agregar lo del el vínculo que tuvo la agencia Precot con la mayoría de las autoridades comunales, los convenios que se firmaron, que se pudieron avanzar en proyectos de cada localidad, que fueron experiencias que la verdad que todas muy positivas, y hoy van a contar dos casos específicos. Y respecto a lo de, bueno, en concreto es que el rol de los gobiernos locales, esto quería destacar, la importancia, el rol central y el acompañamiento con el gobierno provincial sin duda, pero en la cuestión de liderar y organizar recursos humanos y económicos para abordarlo, los gobiernos locales son clave en este sentido. En primer lugar, vamos a invitar y vamos a arrancar con la doctora Ana Clara Camarotti, que va a disertar sobre las estrategias para el abordaje de consumos problemáticos en gobiernos locales. Ana Clara es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Políticas Sociales, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET, consultora externa de OEA, consultora de UNICEF, forma parte del comité académico de la nueva Maestría de Salud Pública de la Facultad de Medicina, de la UBA, y además coordina el área de salud y población del Instituto Gino Germani. Trabaja en temáticas de sociología de la salud, que ha consolidado una línea de investigación sobre promoción, prevención y vulnerabilidades en salud. Ha dictado cursos de grado, posgrado, en congresos nacionales e internacionales, artículos en revistas y capítulos de libros. Es un currículum muy interesante, así que te voy a dar la palabra a Ana Clara. Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que para mí un placer poder estar compartiendo con ustedes y también con muchísimas ganas de escuchar las experiencias locales, porque para nosotros es como clave en todo este proceso justamente el aterrizaje. Yo, si bien soy investigadora del CONICET y trabajo en investigación, trabajo en la articulación y lo que me interesa mucho es la intervención. Entonces, todo lo que tiene que ver con algunos desarrollos y algún pensamiento que tiene que ver más con las cuestiones teóricas, por lo general lo que nosotros hacemos es aplicarlo también, es pensarlo en los territorios. Hay muchas de las experiencias que estuvimos llevando a cabo a nivel en Buenos Aires, en el AMBA, pero también en distintas provincias del país y en otros países. Así que bueno, la verdad es que a mí me interesa muchísimo también poder escucharlos. Solo como para ir abriendo un poquito el tema y para ir presentando algo en donde nos vayamos como para poder ir pensando. Un poco quería enmarcar las políticas de drogas en general a nivel mundial y entonces ir pensando cómo justamente cuál sería nuestro punto de partida. Creo que desde hace muchos años nuestro punto de partida tiene que ver con estos paradigmas más represivos, punitivos, prohibicionistas,
de este eslogan, de este lema que se sostiene de la guerra contra las drogas, la posibilidad y estas cuestiones de que un mundo sin drogas es posible, esta idea o la prioridad de tener que controlar la oferta fundamentalmente y las cuestiones de inseguridad y desbalanceando un poco los presupuestos acerca de que haya mucho menos presupuesto para todo lo que tiene que ver con la prevención y con la atención. ¿De dónde partimos? Partimos de políticas que están basadas, que están posicionadas fuertemente en las sustancias y no en los sujetos, en políticas que tienen una gran ausencia de la evidencia científica. Bueno, y fundamentalmente partimos de esta idea, desde un lugar que hay un fuerte distanciamiento entre la ciencia, la política y las experiencias. Y por eso celebro este encuentro que vamos a tener hoy también, ¿no? Porque la importancia es que pensemos todos juntos. Si no pensamos de modo articulado y todos juntos, difícilmente podamos construir y pensar algunas respuestas interesantes. Este punto de partida nos está dejando algunas consecuencias, y para traer algunas nada más de este tipo de políticas de drogas, cuáles son las consecuencias adversas que estamos teniendo es: los consumos siguen aumentando, no estamos encontrando que hay un descenso en la aplicación de estas políticas. Lo que hacen es que los consumos sigan aumentando, no es que encontramos que disminuyen, no, siguen aumentando, salvo algunas excepciones como puede ser el caso del tabaco, que tuvieron muy buenas políticas preventivas y leyes que acompañaron. Después el resto de las sustancias o se mantienen o van creciendo. Vemos un gran incremento de las violencias en todos los países de la región, un crecimiento de los mercados ilícitos de drogas. Vemos también esto que les decía, que les anticipaba hace un ratito, un gasto desproporcionado entre las acciones que se hacen para combatir el narcotráfico y la oferta y el poco presupuesto que estamos teniendo para prevención y para atención. También nos encontramos con cárceles superpobladas, en donde cada vez más hay muchísimo encarcelamiento de jóvenes y de estos que decimos portación de cara o de situaciones de tenencia de drogas que hacen que alguna persona termine en la cárcel, que también requieren o genera un presupuesto alto para el Estado para este tipo de cuestiones, que no terminamos resolviendo el problema en realidad de los consumos de drogas. Entonces, por un lado, este primer punto quería partir un poco de cuáles son esas políticas de drogas desde las cuales estamos partiendo, ¿no? Y por el otro lado, esas políticas, ¿cuáles son las respuestas que ofrecen? Y las respuestas que ofrecen esas políticas son: por un lado, hay una construcción y una estigmatización muy clara de un sujeto particular que consume drogas. No se construye el sujeto consumidor de drogas cualquier sujeto. No es el sujeto consumidor de drogas una persona que consume cocaína de sectores medios altos. No, por lo general la construcción de ese sujeto consumidor de drogas es siempre varones, de sectores populares, de bajos recursos, de clases más bajas. Por el otro lado, también se interviene de distintas maneras según sean esos sujetos. Entonces, por lo general, a los sectores más vulnerables que están teniendo problemas, que tienen problemas con los consumos de drogas, la respuesta que se termina dando es una respuesta más de seguridad más que de salud. Y por el otro lado, lo que vamos encontrando es una gran ausencia en la atención. No estamos llegando con buenas políticas, no estamos logrando una buena atención para las personas que necesitan de políticas de drogas. No estamos logrando buenas respuestas para estos consumos. Entonces, si tenemos que pensar en estos balances de las respuestas que estamos ofreciendo, lo que encontramos es que hay una falta de políticas preventivas. Y entonces, frente a esta falta de políticas preventivas, lo que encontramos es una vulneración de los derechos a la prevención. Las personas tenemos derecho a poder tener políticas preventivas, porque esto lo que hace es que perdamos oportunidades. Las personas, los sujetos, los ciudadanos y desde los gobiernos se termina encareciendo muchísimo más el hecho de tener que dar una respuesta una vez que el problema acontece, que anticipándonos a las problemáticas. Por el otro lado también hay una falta, ya se los anticipaba también, una falta de dispositivos de atención. No estamos logrando tener, frente a la demanda que tenemos de atención para los consumos problemáticos de drogas, no estamos siendo ni eficientes con las respuestas que damos, ni tampoco con las
malas respuestas que tenemos, o con las pocas respuestas que tenemos, o con las respuestas que tenemos son pocas, son escasas también. Por el otro lado, lo que también se viene viendo, además de esto, digo, esto se observa, se está diciendo, se está denunciando, se está explicitando, y empiezan a aparecer nuevos enfoques. Esto que nosotros empezamos a llamar como un cambio en el clima de las políticas de drogas, ¿no? Empieza ahí a haber un cambio que más o menos radica en los últimos 20 años. Y es la necesidad de empezar a escribir un nuevo capítulo en las políticas de drogas. Esto no solamente lo están diciendo y sosteniendo distintos países de la región, sino también organismos internacionales ya están posicionados fuertemente en que esa política más represiva, más prohibicionista no está dando buenos resultados, que tenemos que empezar a sostener políticas que estén basadas en los derechos humanos, políticas que tengan en cuenta la perspectiva de género, las diversidades sexuales. Nos damos cuenta que el fenómeno del consumo de drogas es un fenómeno amplio, diverso, que transcurre en múltiples escenarios sociales, entonces esto requiere que las respuestas sean múltiples también, no podemos ofertar una sola respuesta, necesitamos construir un sistema de respuestas amplio para las distintas personas y perfiles de consumidores. Por el otro lado, también las problemáticas, lo que van haciendo estas problemáticas de drogas es que varían en los distintos territorios, entonces tenemos que, por eso, la necesidad de que las políticas, las respuestas estén ancladas en lo territorial, por eso la necesidad de lo local, de pensar desde lo local. No podemos pensar desde arriba políticas, sino tenemos que pensarlas justamente desde lo territorial. Por otro lado, entonces, bueno, un poco lo que vamos pensando es acerca de hacia dónde necesitamos ir avanzando, cuáles son las luces que se nos van prendiendo de esos caminos en donde yo les voy contando como todo medio negro, pero hay un frente por donde ir. Se va observando alguna luz al final del túnel en donde vamos viendo que hay algunas respuestas que sí van funcionando. Entonces, en ese sentido, lo que muchas veces necesitamos es empezar a transitarlo, empezar a construir este tipo de respuestas, ¿no? En cuanto al gran desafío que encontramos en Latinoamérica, tiene que ver con que tenemos una gran desigualdad social. Frente a esta gran desigualdad social, ese es un gran desafío para la construcción de nuestras respuestas. Entonces, por eso es que lo territorial y los escenarios sociales y económicos diferentes tienen que permitirnos y tienen que darnos el foco, el eje por donde tenemos que ir transitando. Nosotros con el equipo con el que vengo trabajando sostenemos que las cuestiones de la desigualdad educativa, la precariedad laboral, la estigmatización, la discriminación, las segregaciones socioespaciales en donde viven las personas, donde llevan a cabo sus vidas cotidianas, las faltas institucionales de respuestas adecuadas, no son solamente un contexto, sino que eso es parte fundamental y constitutiva de las problemáticas. Es por eso que necesitamos en la respuesta que todos estén sentados en nuestra mesa para pensar en esas respuestas. Necesitamos una estrategia que a nuestro modo de entender se cruza y está dando muy buenos resultados, algo que nosotros denominamos este modelo integral comunitario. Este modelo integral comunitario lo que hace es tener una intervención directamente desde lo territorial, en donde la escala municipal es una muy buena escala de trabajo, en donde los protagonistas empiezan a ser la comunidad en su totalidad, en donde si bien partimos de los territorios, ¿por qué necesitamos partir de los territorios? Porque necesitamos entender y pensar y construir esas problemáticas y ver cuáles son las necesidades que tienen las propias comunidades, así como también entender y ver cuáles son los recursos que hay en esas comunidades. Porque también esto a veces de implementar algunas políticas y algunas respuestas de arriba hacia abajo en donde se desconoce o se cree que uno va a inventar o va a armar historia a partir de que uno llega con una respuesta, también es erróneo. Entonces es necesario recuperar las historias de esas respuestas, de esa atención que se estuvo dando en cada uno de los territorios puntuales. Por el otro lado, otro de
los ejes fundamentales es la articulación, es lograr cada vez mayor articulación, y esa articulación es necesaria entre el Estado y los distintos niveles del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil en toda su diversidad. El supuesto con el que partimos cuando pensamos en este modelo integral comunitario no es pensar a la comunidad como un sinónimo de armonía y a la comunidad como un sinónimo de romanticismo, sino que también entendemos que en las comunidades hay una gran cantidad de tensiones y de conflictos, y tenemos que sortear esos conflictos y tenemos que empezar a construir a partir de esos conflictos con los que nos vamos a enfrentar a nivel comunitario. No es que tenemos una idealización acerca de que en la comunidad todo se va a resolver, no. Es un buen espacio, es un espacio propicio, es un buen aterrizaje, pero hay que armar ahí, hay que interactuar, hay que articular, esta palabra que se usa tanto y que muchas veces resulta tan compleja para poder llevarla a la práctica concreta. Bueno, un poco cómo lo pensamos, ¿no? Y entonces desde ahí nosotros pensamos que a grandes rasgos, lo primero que tendríamos que hacer es identificar en las comunidades cuáles son las problemáticas. Y cuando digo esto estoy pensando, la problemática es la cocaína, la problemática son las drogas legales, la problemática es la falta de trabajo, ¿cuál es? ¿Cómo se construye ese problema puntual que cruza también al consumo de drogas? No pensarlo de modo separado al resto de un montón de otras problemáticas, y más cuando vamos a trabajar en escenarios de alta vulnerabilidad. Por el otro lado, necesitamos reunirnos, necesitamos trabajar con los distintos actores estatales y con los distintos actores de las organizaciones de la sociedad civil. Necesitamos reunirnos, necesitamos pensar de modo conjunto. Necesitamos fortalecer y articularnos. Entonces, en este sentido es que les digo revisar y pensar cuáles son esos recursos existentes en las comunidades y pensar cuáles son los recursos que nos están faltando. Y por el otro lado, empezar a construir ese mapa de respuestas posibles. Esto a nosotros nos gusta desde el primer momento, desde el paso 1 que uno hace del trabajo en la comunidad, es pensarlo teniendo en cuenta la sistematización de este proceso y la evaluación de todo este recorrido, porque en esto lo que nos permite es la posibilidad de ir recalculando mientras vamos caminando. Entonces, esto es como fundamental, tener siempre en cuenta también que estas políticas y que este modelo de abordaje comunitario también tiene que estar medido, tienen que haber indicadores, tenemos que estar evaluando, porque también estamos haciendo política pública, entonces necesitamos ir evaluando todos estos procesos. Bueno, y ahora 3 o 4 ideas acerca de la bajada bien desde lo territorial, en esta idea de cómo hacerlo. Entonces, frente a esta idea de cómo hacerlo, estos cómo, nosotros el camino que estuvimos transitando en estos últimos años, descubrimos que hay una herramienta de intervención local que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con las rutas de acción. Esas rutas de acción, que si bien pueden venir dirigidas un poco desde lo nacional y pensadas en grandes estructuras, tienen que tener una concreción y una hechura en lo local. Entonces, desde ahí lo que pensamos es, primero, conformar mesas intersectoriales. Entonces, ahí lo que consideramos es que hay que sentarse a dialogar, a pensar, a articular con salud, con seguridad, con desarrollo social, con educación, con protección, con las organizaciones de la sociedad civil, con todas las instituciones que se necesitan para brindar respuestas a los consumos problemáticos de drogas. Todos tienen que formar parte de esa mesa intersectorial. Y si bien va a estar liderado por los gobiernos locales, también tienen que estar articuladas esas respuestas, esos sectores, con los gobiernos provinciales y con el gobierno nacional. Como primer punto, la mesa intersectorial a nosotros nos parece que es una clave. Esa mesa intersectorial, para poder trabajar junta, necesita primero armar un diagnóstico de la problemática. Esto que les decía, bueno, las problemáticas, si bien nosotros sabemos que las problemáticas son globales, el modo que tienen de efectivizarse y de concretizarse es local. Entonces ahí hay que armar el diagnóstico a través de esa mesa intersectorial y con los distintos sectores, es armar el diagnóstico de lo que está ocurriendo en cada una de las localidades.
Después tenemos que explicitar y ponernos de acuerdo acerca del marco teórico, del marco político, del marco ideológico con el que vamos a trabajar. Si bien nos vamos a sentar todos en la mesa, necesitamos tener un piso de acuerdo desde cómo vamos a entender la problemática y cómo la vamos a llevar a cabo. Después lo que tenemos que hacer es acordar pasos y recursos necesarios para construir este sistema integrado de respuestas. El norte es la construcción de un sistema integral de respuestas. Y con esto entonces estamos pensando en múltiples respuestas. No estamos pensando solo en la comunidad terapéutica, no estamos pensando solo en un programa de reducción de daños. Estamos pensando en una amplia diversidad de dispositivos articulados que sean múltiples puertas de entrada en donde uno va, que tengan una buena orientación para que uno no golpee todas a la vez o entre por la puerta equivocada, sino que uno pueda conocer como profesional de la salud, como organización de la sociedad civil, tenga en cuenta ese mapa, porque uno fue parte y uno construyó ese mapa con el resto de los actores sociales, entonces uno tenga en su cabeza ese mapa y pueda entender que según el perfil del consumidor es la puerta de entrada que le voy a ir aconsejando, y tal vez en un momento es por una y en algún momento de su carrera de consumo, en su momento de su vida sea otro, y que, bueno, esto es fundamental cómo vamos a ir articulándolo, ¿no? Bueno, por el otro lado, esta ruta de acción, y ya voy terminando, así no aburro, tiene una doble función, y esa doble función es una guía para este proceso participativo. Nosotros tenemos como una gran cantidad de metodologías para ir llevando a este diagnóstico participativo, para ir armando los recursos de cada una de las localidades, para armar la ruta en sí mismo. Entonces, bueno, todo eso es un proceso de trabajo que uno va haciendo en talleres. Y por el otro lado, una vez concluida esa ruta, es ese protocolo, es esa posibilidad local que tiene que ser conocida por todos los actores para poder hacer un buen trabajo de prevención y para conocer las respuestas para poder hacer una buena derivación. Esta elaboración de esta ruta de acción, a nosotros nos gusta pensarla como una malla de contención, que es lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a los distintos territorios en los que se trabaja. Entonces, esta malla lo que hace es, permite moverse hasta un cierto punto, pero es flexible a los cambios y a las necesidades de los distintos territorios. Entonces, esta ruta de acción local lo que va a hacer es, tiene un valor fuerte que está puesto en el carácter participativo, consensuado, y en la implicancia que tienen los técnicos, los profesionales y los referentes comunitarios. Entonces, acá la participación y el consenso es fundamental, porque el modo que tenemos los distintos actores de apropiarnos de las cosas es haber participado en la construcción de eso. Entonces, una vez que uno participa, es que uno puede apropiarse de esa respuesta porque esa respuesta le pertenece también. Por el otro lado, este proceso también permite una integración de los distintos actores y lo que hace es, durante todo este proceso, lo que hacemos es trabajar con esta idea de cuellos de botella, porque trabajamos con casos típicos de situaciones concretas que lo que me permiten es justamente empezar a ver dónde están las fallas de nuestros sistemas de respuestas. Entonces, por un primer momento tal vez establezcamos puentes, porque tal vez no tenemos el recurso instantáneo y que al alcance de la mano para poder construirlo. Entonces a nosotros nos gusta decir en un mientras tanto, ¿no? En ese mientras tanto vamos viendo y armando como puentes para subsanar los primeros baches que vamos teniendo. Después también me gusta pensar en los distintos municipios también en una cuestión solidaria de recursos, en donde si hay una comunidad terapéutica que está funcionando en una localidad y la otra no tiene, puede ser solidaria en cuanto a estos recursos y en pensarse también de modo articulado entre las distintas municipios. Y después también la ruta lo que nos permite es pensar en esta idea de corresponsabilidad, en donde todos tenemos parte de responsabilidad en brindar estas respuestas, y somos un mecanismo y un sistema de respuestas. Bueno, y finalmente, pensar que estas experiencias
enmarcadas desde este abordaje integral y de base comunitario, tienen como propósito construir este sistema de respuestas que lleva adelante acciones, que lo que buscan estas acciones es reducir la vulnerabilidad y busca potenciar los servicios de asistencia y protección a personas que padecen justamente consumos problemáticos de drogas. Así que, bueno, un poco esto para habilitar, para pensar, para empezar para que ustedes puedan también plantear si tienen preguntas. Gracias. Muy bien, Ana, muy interesante. La idea es que podamos avanzar con el resto de las ponencias y al final hacemos las consultas a través del chat, así que continuamos con la presentación de la ley, del proyecto de ley, que lo va a hablar el diputado Joaquín Blanco, presidente del Bloque Socialista. Joaquín fue director de Políticas de Juventud y coordinador del Gabinete Joven de la provincia entre el año 2007 y 2011. Fue secretario de Coordinación de Políticas Sociales entre 2011 y 2015 dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Y además, bueno, diputado por un periodo y ahora en el segundo periodo como presidente. Así que adelante, Joaquín, con tu ponencia. Bueno, ¿me escuchan bien? Gracias, Pablo, por la introducción. Ana, Clara, la verdad que súper interesante, muy buena tu ponencia. Y bueno, por supuesto, agradecer a Yamile y a Ceci Nieto que han posibilitado este encuentro, esta ley y mucho del laburo previo para llegar a este momento. Así que un fuerte reconocimiento a ellas dos y a todo el equipo que ha trabajado mucho para esta ley. Brevemente, ¿por qué una ley? ¿No? Y un poco ese es el tema que queremos traer a debate. ¿Por qué una ley que crea una red? ¿Por qué una ley con un tema tan sensible pensada desde la oposición en la provincia de Santa Fe? ¿Y por qué traemos este debate a la opinión pública en este momento? Básicamente, porque una ley lo podríamos resumir en tres razones. La primera, por lo que hablábamos recién, ¿no? Hay un acumulado, hay una historia de trabajo. Hay muchas leyes que crean instituciones que se convierten en cáscaras vacías y hay muchas experiencias transformadoras que no se convierten en legislación. En esta propuesta creemos que sintetizamos las dos cuestiones, o sea, creamos una ley sobre algo que es concreto, sobre un trabajo realizado, sobre una práctica de trabajo en el territorio que se puede ser evaluada, y pensamos en ley para crearla con un formato institucional, para que pueda justamente los cambios de gestión, los cambios de gobierno, pueda pensarse que más allá de las diferentes improntas que puede dársela a esta temática o que puede dársela a cada gestión de cada área social, las leyes consagran instituciones que son exigibles, ¿no? Que los ciudadanos como sujetos de derechos podemos hacer valer justamente esos derechos pidiéndole al Estado que responda por la ley, que responda por aquello que se sanciona con fuerza de ley. Por eso, en este caso particular, es un reconocimiento a mucho trabajo realizado y a una articulación muy ardua en el territorio entre los municipios, las comunas y el gobierno de la provincia de Santa Fe. El segundo motivo, ¿por qué es ley? Porque lo pensamos como sujetos de derecho a los gobiernos locales, ¿no? Esta es una ley justamente para que los intendentes, presidentes comunales y los equipos de las áreas locales se sientan protegidos, se sientan parte de un sistema, se sientan que pueden tener un paraguas con un marco teórico en el cual anclarse y donde pueden justamente pedirle a la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, cuentas, ¿no? Que cumpla con la ley, que pueda tener los recursos, la articulación, que pueda disponer justamente de los dispositivos para que esto funcione. Muchas veces hablamos, y lo tenemos muy en claro, cuando uno habla de territorio, hay un doble juego. Por un lado es la parte más importante, que en el territorio es donde nos encontramos, y en el territorio es donde podemos pensar soluciones articulando. Pero también en el territorio muchas veces es la excusa para desligarse
de los problemas de los gobiernos de segundo nivel y los gobiernos nacionales, ¿no? Lo que pasa en el territorio muchas veces es desconocido por los gobiernos provinciales o los gobiernos nacionales. Entonces, esta ley sirve justamente para darle protección, para darle continente y para crear las condiciones para que cada intendente, para cada presidente comunal, sepa que tiene en esta materia un recorrido, instituciones, y tiene organismos a los cuales poder reclamar recursos, asistencia, articulación, para poder trabajar con previsibilidad. Nosotros, cuando hablamos de derechos de los municipios y comunas, es porque nos imaginamos leyes de este tipo que son tan vitales como la coparticipación, que tiene que ver con los ingresos que utilizan los intendentes y presidentes comunales para poder gobernar. Nosotros planteamos que las políticas sociales, como bien planteaba Ana Clara, y me gustó mucho esa afirmación, esa idea, ese concepto de sistema integral de respuestas, nosotros planteamos un esquema de políticas sociales sistémico en el cual esté en un mismo nivel, y a un mismo nivel de entidad y a un mismo nivel de recursos que el sistema público de salud y que el sistema público educativo. Creemos que el tercer gran sistema social tiene que ser justamente un sistema de políticas sociales, y por eso nosotros estamos impulsando esta ley, pero no es una ley aislada, es una ley que dialoga con la ley que estamos impulsando como la nueva oportunidad, como la ley ya sancionada del Plan ABRE, en el cual, más allá de los nombres que puedan tener los programas, más allá de el marketing o la apropiación que pueda tener una gestión de determinada iniciativa, lo importante es el concepto, lo importante son 3 programas que se convierten en leyes o en propuestas de leyes que buscan construir sistemas previsibles, institucionales, en los cuales los gobiernos locales tengan una exigibilidad hacia el gobierno provincial para que esas políticas sociales no dependan del humor del gestor de turno y los recursos y las responsabilidades y lo que uno tiene que esperar de cada nivel sea tan claro como es en el sistema educativo y en el sistema de salud. Y esto nos parece un concepto fundamental para poder avanzar. Las políticas sociales, lamentablemente en Argentina, vienen muy detrás en este debate, y bueno, cada tanto hablamos de piso de protección social, cada tanto viene los sistemas de cuidados, hay debates fragmentados con respecto a las políticas sociales a nivel nacional, pero evidentemente que la idea de construir un sistema que esté en igualdad de condiciones, el sistema educativo y el sistema de salud, es uno de los grandes desafíos que tiene las políticas sociales. El tercer tema, ¿por qué una ley? Por el debate público, ¿no? Y creemos que estamos en un momento de enorme debate nuevamente, cuando pensábamos que en la década del 2000 el paradigma de derechos y el paradigma de entender a esto como una necesidad de poner el eje en el sujeto y a partir de ahí complejizar y problematizar lo que sucede en cada territorio, empezar en políticas integrales. Bueno, nuevamente en Latinoamérica, con el avance de gobiernos conservadores o gobiernos semimilitares como de Bolsonaro, por ejemplo, nuevamente el debate toma fuerza, el de la guerra a las drogas, el de el sujeto consumidor como adicto enfermo, y por eso nosotros entendemos que es un momento propicio en la Argentina, en el cual hay un impas de este debate, no está claro hacia dónde va a ir el acento puesto de la política nacional. En la provincia de Santa Fe hay también mucha incertidumbre sobre el rol y el rumbo que va a tener APRECOT y esta política en particular. Nos parece que es el momento de dar un debate, de poner este tema en agenda, de reivindicar el rol de este tipo de políticas a partir de una experiencia concreta, con aciertos y con errores, con evaluaciones que podemos exhibir, con acumulación de aprendizajes, pero que evidentemente que es un debate ideológico que nos parece que tenemos que darlo de cara a la sociedad. No es una ley para imponerle al Ejecutivo un paradigma, es una ley para poder discutir con la sociedad de qué manera se construyen políticas de prevención en el territorio y de esa manera poder ir sumando voluntades interpartidariamente. Por eso para mí es tan fundamental que
este espacio participen intendentes del justicialismo, intendentes del Frente Progresista, fuerzas políticas vecinales, fuerzas políticas de Cambiemos, porque evidentemente que tenemos que, ante este avance punitivista o ante este avance estigmatizador nuevamente del sujeto consumidor, creo que tenemos que armar una coalición de la sociedad civil y interpartidaria para tener claro, con nuevas respuestas, con nuevas complejidades, pero tener un debate público sobre este tema. Me parece que es pertinente el momento. Por esos 3 motivos es que presentamos esta ley. En concreto es reflejar en una legislación lo que se realizó en la gestión 2015-2019 a partir de la experiencia de APRECOT con el funcionamiento de la red. Nosotros ponemos como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Social porque es allí donde está anclada actualmente la agencia APRECOT, y lo hacemos desde un lugar, insisto, en el cual con una flexibilidad que no condiciona en absoluto la impronta de una gestión, al contrario, con una enorme flexibilidad de conceptos, pero sí con la posibilidad concreta que los municipios y las comunas tengan recursos para poder armar los consejos locales, los equipos interdisciplinarios y la red de trabajo y asistencia que hay que montar en cada territorio. A la escala que no únicamente se lleve las grandes ciudades, ¿no? La idea es tener dispositivos que se adapten a la realidad desde la comuna más pequeña hasta las ciudades más complejas como Rosario y Santa Fe. Esta es la voluntad, por qué estamos impulsando este debate, y bueno, agradecer nuevamente a todo el equipo y a todos los participantes, y por supuesto estamos abiertos a comentarios y a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, muy interesante la intervención. Vamos a continuar, en este caso con las experiencias locales. Vamos a abordar 2 experiencias interesantes trabajadas en el marco de la red llevada adelante por APRECOT, que demuestran que con el acompañamiento, con recursos, se pueden lograr experiencias exitosas en los gobiernos locales. En primer lugar, vamos a invitar a Omar Colombo, intendente de la ciudad de Recreo, que con aportes de APRECOT desde el municipio se diseñó y se llevó adelante un dispositivo para coordinar con las áreas de salud, con instituciones sociales, para trabajar en el tema combinando actividades recreativas y acompañando a personas que transitan consumos problemáticos. Así que te doy la palabra, Omar. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, bueno. Para los que no conocen demasiado, Recreo es una ciudad que apenas 18.000 habitantes, que estamos pegaditos a la ciudad de Santa Fe, si bien tenemos nuestra independencia, pero estamos muy unidos a todo lo que sucede en Santa Fe y no somos ajenos a lo que sucede en la gran ciudad, ¿no? Pero en función de eso, también nosotros tenemos nuestras características particulares como ciudad y como tal hemos creado en su momento un plan municipal o un proyecto al que le pusimos como nombre Tejiendo Redes y que está a cargo de el área de salud y promoción de derechos. Ahí lo tenemos entre los que están asistiendo a esta reunión a Santiago Cerezo, que es el secretario de esa área, que llevó a cabo, digamos, junto con las otras entidades, este plan, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cómo diagnosticamos? ¿Qué hacer? ¿No? En principio, a través de entrevistas que se realizaron, si bien nosotros también tuvimos que optar por un sector de la ciudad, como se habló ahí, las realidades son muy distintas, aún en las pequeñas ciudades, y sobre todo las realidades sociales son muy distintas. Nosotros optamos por entrevistas, en principio realizadas por el equipo de salud de uno de los centros de atención primaria para la salud, que en este caso está en el barrio Mocoví de la ciudad, y donde comienza, ¿sí?, a surgir una idea de generar
algún espacio de contención, de intercambio, de recreación para los barrios que están asociados a ese centro de salud y que ahí tenemos 3 o 4 barrios como Cruz Roja, Itatí, Comunal, y tienen características muy similares, sobre todo en la cuestión social, ¿no? Y lo primero que hicimos es abordarlo en función de un dispositivo tipo taller, ¿sí? Tipo taller, en tanto creemos que privilegiando a la adolescencia y al joven y adolescente, que podría ser justamente un modo predilecto que pueden tener ellos de abordarlo de tipo taller y no hay otro tipo de formas que podríamos haberlo hecho, ¿no? Y de allí recuperar sí, el valor de la prevención y la promoción de la salud en los jóvenes. Nosotros somos una gestión que asumió el 10 de diciembre del 2017 y ya en el 2018 logramos el financiamiento de APRECOP. Ahí la veo a Cecilia, bueno, con ella trabajamos ese tema y además antes de eso también estuvimos trabajando porque creemos que también esto es una cuestión no de un solo programa, que incluye la vinculación de otro programa. En su momento trabajamos con el programa provincial Lazos, con las escuelas y otro programa que es el provincial Abriendo Juego con los clubes, ¿no? De ahí que esta problemática de abordaje del consumo, ¿no es cierto?, vimos que requería una articulación con toda la comunidad. Y tejer redes, estas redes se fueron formando a través de, si bien, de la Secretaría de Salud y Promoción de Derechos, pero con la inclusión de los clubes de esa zona, las vecinales, de los centros de salud, de las escuelas que hacen a la vida de esos barrios. A raíz de un taller que surge incluso de la iniciativa de unos chicos, nosotros tomamos un taller de boxeo, ¿sí? Quizás a algunos les parezca medio raro, pero sí un taller de boxeo que dirigido a jóvenes entre 14 y 19 años, esa es la edad de los 15 jóvenes a 16 jóvenes que integramos a este proyecto, y un taller que, si bien no era para nada competitivo, ¿sí?, sino que tenía un marco recreativo y participativo, un taller que fue surgiendo también en ver esta necesidad de crear, que puedan canalizar algunas cuestiones emocionales y también algunas cuestiones de rutina de entrenamiento que creíamos posible llevar adelante. Que incluso ese taller de boxeo hasta incluía espacios de escucha psicológico. En su momento teníamos un profesional psicológico, una psicóloga, que en caso de ser necesario también, si se necesitaba derivar a salud mental, también se podía hacer esto. Y ya les decía, también era recreativo. Una anécdota que podemos tener es de estos 15, 16 chicos. Nosotros, como les decía, estamos a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Había algunos de ellos que no conocían ni la costanera de la ciudad. Entonces, también hicimos ese trabajo que creemos que hace a eso que hoy se decía también, de que todos estos consumos terminan rompiendo lazos sociales y se produce en más de una oportunidad la segregación por parte de los mismos de la misma sociedad, en estos casos, o el mismo aislamiento de las personas que son los consumidores, o sea, se aíslan así solos. Yo creo que, bueno, este tipo de lazos que nosotros intentamos crear iba también a favorecer en ese dispositivo a los chicos, ¿no es cierto? Y detectamos también, trabajando en eso, ir detectando todos los casos que podrían ir saliendo a la luz,
ofrecerles la red de salud pública si era necesaria, pero también promover esta perspectiva desde lo territorial, desde la perspectiva inclusiva en la misma sociedad donde están viviendo, que creemos que es fundamental. Este taller se llamó en su momento, se llama Boxeando por la Vida, tiene articulación con las distintas escuelas. Para la reinserción escolar teníamos chicos que no estaban escolarizados, ¿sí? Tiene reuniones mensuales de esa red y también hasta algunas reuniones abiertas a la comunidad. Creo que incluso hoy les decía o Ana Clara hablaba del túnel, de ese túnel negro, tenemos una lucecita ya en el fondo. Yo creo que hay una lucecita, pero esa lucecita se va agrandando si también esto lo vamos asociando a todos los demás programas. Nosotros incluso, aquellos que avanzaron en algún proceso importante, los empezamos a incorporar al grupo de Nueva Oportunidad, ¿sí? Al trabajo de Nueva Oportunidad, con todo lo que eso implica, sobre todo por una salida hasta laboral y recuperar la estima también personal y social de estos chicos. En general, esta es nuestra experiencia. Creemos que es una experiencia que nos financió y no necesita tanta plata. Nosotros, si ustedes quieren, habíamos hecho un convenio por algo de 40.000 pesos mensuales, que no era una barbaridad, y sí pudimos, yo creo que pudimos lograr una experiencia interesante. Y estoy totalmente de acuerdo que el abordaje debe darse desde cada comunidad en particular y que la participación de las autoridades municipales, que son las que conocemos, en realidad, sobre todo en estas ciudades intermedias y pequeñas, conocemos la realidad de cada una de las demás instituciones, para en realidad ir tejiendo las redes necesarias para que esto funcione. Nada más, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, a disposición. Muchas gracias, Omar, muy claro. Vamos a continuar con la experiencia de Pérez, de la ciudad de Pérez, con el intendente Pablo Corsalini, que también en el mismo marco del convenio firmado con APRECOT llevaron adelante un proyecto denominado Sala de Estar, que les permitió establecer un espacio de contención para jóvenes atravesados por la situación de consumo. Así que, Pablo, adelante con lo tuyo. Bueno, buenas tardes. En principio celebro el gran paso que se está dando en cuanto a esta iniciativa que están presentando los diputados. Creo que está más que claro que esta problemática nos atraviesa a todos por distintos lugares y es sumamente necesario que podamos empezar de alguna manera a formalizar, sobre todo en el marco de una ley, lo que tienen que ser la forma o los modos de intervención, pero sobre todo también de garantizar algunos métodos, algunas formas y recursos. Nosotros quiero, aparte, agradecer, y como bien decía el diputado Blanco recién, soy de un sector político que ha trabajado durante los 4 años anteriores, codo a codo con el gobierno que representan ellos, y de los cuales he aprendido un montón de cuestiones, pero sobre todo lo que hace referencia a la integralidad, a la necesidad del abordaje integral, no solamente en esta problemática que es el consumo problemático, sino que en línea general, en todas las problemáticas que hoy atraviesan a la sociedad y a las sociedades que tenemos municipio, como bien recién lo decía el compañero intendente, que somos conurbanos de las grandes urbes, en mi caso, del Gran Rosario. La experiencia de alguna manera que llevamos adelante en nuestra ciudad, quiero ir un poquito más atrás de la gestión que inicié en el 2015. Nosotros recibimos una gestión en el 2014 donde realmente a través de un programa Vínculo, que en ese momento se financiaba desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, se logró
llegar a través de equipos, en ese momento eran antropológicos, que hicieron un trabajo y un diagnóstico realmente interesante de nuestra ciudad, y donde nos dejaron una herramienta, o para decir verdad, una base sumamente clara de hacia dónde teníamos que ir en materia de consumo problemático. Y en principio entender, como gobiernos locales, que es una problemática que tenemos, que así como somos primeros receptores, también tenemos que ser primeros respondientes. En esto lo que hicimos es poder conformar digamos, lo que se llamó el Centro Municipal de Asesoramiento y Prevención de Consumos Problemáticos, que como decía recién fue financiado a través de programas a vínculo del Ministerio de Seguridad. Y ya por el 2016 pudimos construir nuestra red local en prevención de consumos problemáticos, donde llegamos al armado de un equipo interdisciplinario que ya no solo combinaba nuestros equipos sociales, sino que también sumábamos a los equipos del centro de salud de nuestra municipalidad. Este abordaje que nosotros llevamos adelante tenía una doble dimensión de trabajo. Por un lado, lo que hace a la prevención, donde hemos trabajado de manera sostenida en todo lo que son las escuelas o distintas instituciones que de alguna manera nos permitían, ¿no? Porque muchas veces parece que hablar de consumos, de consumo de alcohol, de consumo de tabaco, del consumo de drogas, del tipo que sea, es mala palabra o está prohibido, o uno termina siendo parte de una red, ¿no? Digo, esta cosa tan loca que la sociedad demanda o nos demanda a los gobiernos respuestas sobre estas cuestiones, y cuando uno empieza a hablar del tema parece que es parte del problema y no parte de la solución. Y la segunda gran dimensión que llevamos adelante tiene que ver con el asesoramiento y la intervención en las situaciones específicas de consumo problemáticos que se han ido dando. Ya por el 2017, y ya con la llegada de APRECOT y la creación inteligente de parte del gobernador Lifchi de esta agencia, y a través de lo que fue el Programa Provincial del Municipio de Comuna para la Prevención y Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos y Sustancias, incorporamos a nuestro centro municipal de atención lo que es recurso profesional. En ese caso fue un recurso psicológico, en donde lo que pudimos hacer es fortalecer las acciones que ya se venían implementando, tanto de capacitación, concientización, como también de abordaje. En cuanto a los efectos que nosotros pudimos ir logrando con esta interacción que también hemos tenido con Cecilia y todo su equipo que nos ha acompañado mucho, la incorporación de la agencia nos permitió ampliar la mirada y los modos de abordaje que empezaron a tener nuestros equipos locales. Es una temática como es el consumo problemático, y donde de alguna manera pudimos profundizar estos abordajes en algunos conceptos que tienen que ver con el lineamiento de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones. Con lo cual ya no entramos en hablar en chino de alguna manera, sino que íbamos en una correlatividad ya con una ley y con un gobierno provincial y con una política clara respecto a esta problemática. Y lo que hace a la ampliación de los equipos técnicos, pudimos extender todo lo que es el servicio a la comunidad, y ya empezamos a incorporar algunas otras instituciones barriales, ya entrando en los barrios de alguna manera un poco más profundo, con distintas estrategias, ¿no? de
llegar a los chicos, de llegar a los adultos. Tenemos que también dejar en claro, y quiero aclararlo, que no solamente trabajábamos con jóvenes, sino que también tenemos adultos que atraviesan este tipo de problemática, este tipo de consumo, y que muchas veces la problemática entra por nuestra consejería de género, por algún tipo de violencia. Digo, esto para que podamos entender de alguna manera de la integralidad que hemos tenido que llevar adelante y cómo todas las áreas de gobierno, poniendo los recursos que cada uno tiene desde el lugar que le toca para poder dar solución a este tipo de problemática. La mirada de la problemática, y escuchaba al principio, coincido que tiene que ver con una problemática estructural, con una problemática que tiene que ver con la pobreza, que no solamente tiene que estar arraigada en lo que tiene que ver el narcotráfico, que muchas veces es un problema que no tenemos herramientas los gobiernos locales para poder combatirlo. Pero lamentablemente tenemos que hacernos de estrategias, de herramientas para poder trabajar sobre la consecuencia de ese narcotráfico y de lo que va generando el consumo problemático, no solamente de drogas, sino de alguna otra sustancia. En esto hemos llevado adelante todo lo que son, como decía recién, los espacios de escucha, de asesoramiento y de contención, la articulación y derivación a instituciones especializadas en el abordaje de consumo de sustancias psicoactivas. Hemos logrado algunos acompañamientos individuales, psicológicos, de vecinos que han atravesado por esta situación. Avanzamos mucho con las escuelas secundarias, que para nosotros era un sector clave, donde ya están los jóvenes y donde de alguna manera tenemos que darles herramientas. Hemos vinculado también con los distintos programas que nos iban brindando el gobierno de turno, lo hablaba recién el intendente, como es el Nueva Oportunidad, como es el Nexo Empleo, lograr darle oportunidades, incluir a estos jóvenes de manera sincera y real al mundo laboral, que realmente ha sido un organizador y ha sido una experiencia más que buena. Y en muchos casos tratar de trabajar la asistencia de la familia, no solamente de ese joven, de ese adolescente o de ese adulto que está teniendo esta problemática, sino que también lograr llegar a la familia en una contención y en una respuesta. Y muchas veces no solamente se hace con la escucha, también hay que ir con recursos de distintos lugares. Y por último, lo que recién Pablito nos contaba, nuestra última experiencia que tiene que ver con la sala, que la sala de estar es el resultado de todo este proceso que hemos podido dar durante los 4 años anteriores. Y tiene que ver justamente con el resultado de un conjunto entre las distintas áreas de la municipalidad. Un espacio donde los usuarios que están en situaciones de vulnerabilidad sociofamiliar, que no logran de alguna manera adherirse a los tratamientos específicos, tanto de salud mental como de consumo problemático, poder abordarlos desde ese espacio y realmente lograr que puedan llevar adelante todo su tratamiento. Este dispositivo no es un dispositivo con una estructura fija de funcionamiento, sino que más que nada permite ser una referencia para los usuarios y la familia, ¿no? que tiene esta problemática o tiene esta necesidad. Y esto de alguna manera es lo que nos posibilita una concurrencia al espacio que es libre, que es voluntaria. Muchas veces nos hemos encontrado con esa instancia de tener que tratar de internar a alguna persona con estas problemáticas y la familia resistirse o la misma persona resistirse, con lo cual entendimos que teníamos que dejar algún espacio que sea más libre y que sea de concurrencia voluntaria, a escuchar música, a ver películas, a tener charlas informales, a jugar
a tener actividades que tengan que ver específicamente con la prevención o con la salud integral de cada una de las personas. La verdad que esto ha sido parte de un proceso de trabajo que nos ha llevado a esta última instancia que hoy estamos atravesando y que la estamos vivenciando en el día a día. De este espacio, lo que nos va surgiendo, lo que se nos va generando permanentemente, son nuevos abordajes y nuevas estrategias todo el tiempo. Y entender que no existen soluciones o abordajes enlatados, sino que cada individuo y cada familia es un abordaje y una estrategia distinta. Por eso, la verdad que quiero reconocer digamos, la iniciativa de APRECOP como política provincial, sobre todo en nuestra ciudad, que nos ha permitido profundizar un trabajo que inició en el 2014 y que en la actualidad realmente nos permite dar respuestas, pero de manera integral. Y la verdad que muchas veces no nos preocupamos por ver cuántos, ¿no? Digamos, cuantificar el trabajo que se hace, sino que ver realmente el resultado final, que es lograr trabajar y mejorarle la calidad de vida a cada uno de las personas. Para nosotros realmente creemos y estamos convencidos que este tipo de propuesta que hoy se está presentando tiene que ser una herramienta que tengan todos los gobiernos locales y que obviamente cada uno pueda utilizarla claramente, como lo ha explicado Ana Clara al principio. Comparto plenamente los conceptos que compartiste, porque es lo que creo que todos hemos podido atravesar de una u otra manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, muy claro tu intervención. Rápidamente voy a leer 3 intervenciones que sumaron en el chat. Una es del concejal Daniel Medus, que habla de la ley de estupefacientes, que es necesario que sea reformada, una ley de la década del 80, en la cual se intenta administrar la realidad actual, tuvo modificaciones, pero no una reforma de fondo. Silvina del Valle, me parece súper interesante el abordaje integral comunitario. Ahora bien, en las comunidades más pequeñas, donde justamente está cristalizado el modelo punitivista, es necesario un amplio consenso. Considero un límite de duración en los mandatos en las comunas, y especialmente por la necesidad de tiempo para construir acuerdos, que sea a través de una ley que permita el debate público. Y además, bueno, la exintendenta de Carcarañá, Verónica Schwager, que es fundamental encuadrar las prácticas territoriales dentro del marco legislativo provincial y nacional, para que la continuidad de los programas no dependan únicamente de la voluntad de los gobiernos locales de turno. En Carcarañá logramos hacer un gran trabajo en el abordaje de consumos problemáticos, incluso logrando la articulación regional a través del programa Regionalizando el Bien Común. Contamos siempre con un acompañamiento de la provincia. Así que, bueno, si alguien quiere tomar la palabra. Yo si quieren, puedo decir a ver qué es lo que se me va ocurriendo y qué voy pensando. En cuanto al cambio de la ley, la 23737, obvio que tenemos que tener un cambio de ley, no hay duda. Además, también por la esquizofrenia que produce que tengamos la ley de salud mental, que también es contradictoria en un montón de aspectos. Entonces tenemos 2 leyes que son completamente contradictorias. Por eso hablo de esta esquizofrenia, ¿no? Entonces es fundamental. Por el otro lado, la otra pregunta, un poco acerca de cómo lograr cambiar, lo que yo voy entendiendo, la segunda pregunta tiene que ver con cómo hacemos para cambiar estos paradigmas, para dejar de pensar desde un enfoque represivo y punitivista y empezar a pensar desde otro enfoque basado en los derechos humanos. Y yo creo que ahí, bueno, primero es trabajar desde la capacitación, ¿no? Trabajar fuertemente en capacitar a los profesionales de la salud, en trabajar en sensibilizar, en nuevos modos, en nuevos formatos de abordaje,
que estén, y ahí tenemos y contamos con una herramienta importante que tiene que ver con la evidencia científica, en donde un poco lo que aparece es, si nosotros mostramos, ¿no?, que si seguimos haciendo las mismas cosas que estuvimos haciendo hasta ahora, las respuestas van a seguir siendo las mismas, y las respuestas no son buenas, acá y en los distintos lugares del mundo. Las respuestas no están siendo buenas, entonces necesitamos cambiar, necesitamos modificar. Y hay un montón de evidencia que va mostrando que el camino que estamos, o que necesitamos empezar a recorrer es otro, y que en esta línea lo integral, lo comunitario, está dando muchísimos mejores resultados. Cuando yo ponía esta idea de la construcción y la necesidad de un sistema de respuestas, y ponía como ejemplo la comunidad terapéutica, digo, ahí estoy pensando, y me encantaron las experiencias, porque trajeron un montón de diversidad frente a esto, ¿no? En donde estamos pensando en centros barriales, en donde pusieron las dos experiencias muy en primer plano las cuestiones preventivas, que eso es lo que estamos apuntando. Hasta se animaron a pensar la promoción de la salud, no solamente a hablar de drogas, sino también ahí hay una cuestión en el boxeo, en los distintos dispositivos, en dispositivos centrados en cuestiones más de reducción de daños. Digo, es por ahí. Claramente esas experiencias, como si hubiésemos hablado antes de la presentación, digo, estaban enfocando y mostrando un poco lo que yo intentaba más teóricamente comunicarles, que a veces es muy difícil, y las experiencias concretas logran hacer esa bajada. Yo creo que es por ese lado, que va por ahí. Por el otro lado, también pensaba cómo se hace un cambio de paradigma. Bueno, también desde los medios de comunicación y en las intendencias, otro punto importante es trabajar con los medios de comunicación, el modo en que tienen de manifestar, de contar, de comunicar las noticias sobre drogas. En ese sentido, hay un documento interesante que sacó en un momento la Defensoría del Público con algunos puntos importantes de cómo transmitir las noticias. Entonces, tenemos que empezar poco a poco, no es fácil, no es desde un solo lugar, no va a ser solo desde la ley, pero no sin la ley, sin un cambio en las leyes, no va a ser solo desde el sistema de salud, pero necesitamos al sistema de salud que empiece a incorporar otra mirada sobre el tema. Necesitamos que doña Rosa empiece a entender que este no es un problema de un pibe nada más, de los pibes del barrio, sino que esto es un problema que nos compete a todos, que nos tenemos que involucrar todos, que necesitamos construir ahí la red también que traía la primera experiencia, esa red, esa necesidad de estar trabajando codo a codo con los otros. Me parece que va por ahí, ¿no? Y que es de largo aliento. Entonces, por eso también yo creo que el cambio y la importancia del cambio radica en los dispositivos y en las personas y en los ciudadanos, en todos lados, porque cuando uno hace un cambio de gobierno, pero uno en la escuela empieza a bajar un programa preventivo interesante, tal vez el próximo gobierno trae otro que se lleva patadas con ese, pero hay algo ahí que se empezó a sembrar, y cuando viene el próximo programa interesante, hay una base que ya está, y sobre esa base se construye algo mucho más interesante. Entonces me parece que es con paciencia y poco a poco, instando con un cambio de arriba abajo, pero también de abajo arriba, porque después los que sostienen esto, por más que se cambien los gobiernos, también son las personas, son los ciudadanos, son los profesionales de la salud, son las personas que están llevando a cabo los dispositivos. Digo, me parece que es un cambio que hay que darlo en la comunidad. Muy bien, ahí yo voy a sumar también dos aportes que hacen en el chat. Uno dice que es importante una mesa integral desde la seguridad, salud mental y las organizaciones sociales, tal cual lo decías al principio de tu intervención. Y otra de Juliano que dice, Ana Clara, el inconveniente que tuvimos en nuestra experiencia local cuando consensuamos acciones con los distintos actores de la comunidad fue la info que filtraba la policía. Desde lo teórico coincidimos con los representantes de los clubes, de las iglesias, de las escuelas, etcétera, pero la justicia federal termina instalando la idea de impunidad por su inacción. En cuanto a eso, me gustaría ser como muy sincera también, ¿no? Yo también creo que es el gran área de vacancia y el punto en donde tenemos que trabajar fuertemente es seguridad, no hay duda, no hay duda. Es lo que viene más atrás. Muchas veces nosotros cuando armamos estas mesas de trabajo comunitario,
seguridad no logramos que se sienten en la mesa, y también desde las ciencias sociales muchas veces hay prurito para que se sienten a discutir determinadas cosas, pero es no sin ellos también, porque también son parte del problema y de las respuestas que tienen que brindarse. Y también son parte de que si ahí no hay un cambio de paradigma, difícilmente logremos cambios importantes. Porque también cuando vamos viendo esto de las cuestiones de encarcelamiento, cuando vemos las cuestiones de persecución en los barrios populares a los pibes porque tienen marihuana, porque no, digo, hay toda una problemática ahí que es necesaria trabajar, que es fundamental que trabajemos. Me parece que ahí es el gran debate que nos debemos y es un espacio muy importante para construir y para pensar. Muy bien, no sé si alguien va a hacer alguna intervención. Si no, vamos a ir cerrando. Me parece muy interesante. La verdad que, Ana, tus aportes son muy interesantes en el sentido de sumar a lo que venimos trabajando con las experiencias locales, con organizaciones que veo a varios integrantes que se han sumado. Y bueno, con esta iniciativa de este proyecto de ley, que es complementario como decía Joaquín, a poder avanzar en una normativa provincial que trascienda más allá de las gestiones provinciales. En ese sentido, bueno, todos los sectores políticos vienen acompañando, venimos discutiéndolo, abriendo el debate en el ámbito de lo político, así que estos espacios son fundamentales para poder seguir quizás juntándonos nuevamente y poder seguir profundizando el tema. Así que la verdad que muchas gracias, esto va a estar grabado, lo vamos a compartir, así que quien necesite que nos mande el contacto o lo vamos a subir al YouTube de la usina. Y por último, bueno, agradecer nuevamente a todos los expositores, a los presentes, y bueno, damos por terminada esta charla. Muchas gracias.